de igual manera que Él la inspiró. Él es nuestro ayudador, es nuestro iluminador, así que estamos dependiendo y confiando totalmente en nuestro Señor. Vamos a los versículos 24 en adelante, según el tiempo nos alcance, para ir comentando esta porción de la palabra, lo cual es una de las más difíciles de interpretar aquí en la primera carta de Corintios. Hemos estado hablando acerca de las resurrecciones, del orden, de lo que sabemos a la luz de la misma Biblia, y cómo, especialmente guiados por ese libro de Apocalipsis que lleva un orden a propósito. Dice el versículo 24, luego el fin. No sé si escuchó hoy que hay algo nuevo que están promoviendo, el 11-11-11. Según el 11-11-11 dice que algo muy catastrófico va a pasar en el mundo, porque los días 11 han sucedido cosas ya en el mundo. Inclusive están diciendo que si usted suma los dos últimos números del año que usted nació con su edad, va a sumar 111. Claro, eso es si usted no es un niño, ¿no? Me imagino. Pero están promoviendo eso, y después cuando pase lo del 11-11-11, ahí viene lo del 12-21 del próximo año, y si no pasa nada, pues dicen que es simplemente principios de cosas. Hermanos, nosotros sabemos por la palabra de Dios que es obvio que se aproxima un fin. La palabra de Dios lo dice, pero fíjense cómo aquí comienza el apóstol Pablo mencionando un adverbio que no podemos pasar por alto. Dice, luego. Está dando a entender un intervalo de tiempo. No solo el versículo anterior presentó el orden de las resurrecciones, sino luego el fin. Indica que no todo va a ocurrir en un solo día, como piensan aquellos que no tienen una escuela premilenialista. Yo pienso, hermanos, lo digo abiertamente, pero al fin y al cabo estamos en nuestro territorio, que no hay forma de interpretar la escatología correctamente si usted no es un premilenialista, porque todo lo demás se va a derrumbar, porque hay que seguir un orden de sucesos y especialmente atender a esa cronología que presenta el libro de Apocalipsis. ¿A cuál fin aquí se está refiriendo? Al fin del mundo, al fin del presente orden de cosas que va a dar lugar a un nuevo orden. Y de eso habló Jesús en su discurso escatológico en Mateo 24, 6 y 14. Primera de Pedro 4, 7 menciona ese fin, etc. Ahora, hay que tener muy claro, el fin no va a ocurrir en el rapto, porque el rapto es el que da lugar a la gran tribulación. Y la evidencia más grande para mí de que el Señor se lleva a su iglesia antes de la gran tribulación es ese cuadro de Apocalipsis 4 y 5, donde aparece la iglesia delante del Cordero y Él comenzando a abrir los sellos delante allí de la iglesia. Y la apertura de los sellos es el comienzo de la gran tribulación. Y allí está la iglesia. Y en medio de la iglesia el Señor abre aquellos sellos. Quiere decir, comienza la tribulación. Pero aún así, este tiempo de la tribulación que culmina con la segunda venida del Señor y el Armagedón, aún así el Armagedón no es el fin. Hay que ver que ahí la palabra del Señor está mencionando en Apocalipsis 20 un tiempo que va a durar 1000 años. Y podemos saber que no está hablando de una manera simbólica, sino 1000 años literales, porque comienza con un suceso y termina con otro. Comienza con el encarcelamiento del diablo y termina el diablo saliendo de la cárcel para volver a
a reunir a las naciones. Es un tiempo definido, 2 sucesos definidos que habla Apocalipsis, y por eso podemos saber que aún después de la gran tribulación no es el fin. Van a haber naciones que van a quedar salvas del Armagedón. Va a haber gente que van a nacer durante esos 1000 años. Eso es una nueva dispensación con que Dios está tratando con el hombre, igual que trató con la dispensación antediluviana, luego la dispensación de los patriarcas, luego la dispensación de la ley. Está lidiando ahora con nosotros en la dispensación de la gracia. Así Dios va a lidiar con la gente que esté allí en el milenio. Por eso, cuando hable aquí, luego el fin, a lo que se está refiriendo es al final de esos 1000 años, que va a ocurrir la última insurrección. Va a tener lugar la resurrección de los impíos, el juicio final, de acuerdo a Apocalipsis 20, del 7 al 9. Ese es el momento en que Dios envía fuego del cielo. Para mí ese es el momento en que el cielo y la tierra pasan, aunque no lo dice ahí Apocalipsis 20, segunda de Pedro 3, del 10 al 13, habla de ese momento. Y más que Apocalipsis 20 habla que aquellos que estaban delante en el juicio no se halló lugar para ellos, ni en el cielo ni en la tierra. Quiere decir, la tierra ya pasó. Ese es el fin del mundo, el fin de la maldad, el fin de ese nuevo orden de cosas. Y es ahí, en ese momento, cuando Jesucristo hace la entrega de su reino, el cual está hablando aquí Pablo en estos versículos. Fíjense, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, vamos a dejarlo acá y vamos a proceder a comentar un poquito acerca de la misión del Mesías. Su misión es llevar a cabo todo el plan que Dios tiene para con los hombres. Un plan soberano, un plan que Él tenía planificado desde antes de la creación del mundo. Y según yo fui mencionando, ese es el plan que el Señor va a ir cumpliendo a medida que van pasando los años. Aquí dice, todo lo puso debajo de sus pies. O sea, Dios le dio autoridad. El mismo Señor Jesús en Mateo 28, 18, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué vale la pena esta aclaración? Definitivamente hay mucha gente que tienen conceptos erróneos de la persona de Jesucristo. No saben que tener un concepto erróneo de la persona de Jesucristo es fatal. Aquí no se trata de estar equivocado, de cometer un error. Es fatal tener un concepto erróneo de Cristo. No hay que dice creer y se proclama ser cristiano, lo es. Si usted no tiene un concepto correcto de la naturaleza de Jesucristo y de la misión que Él tiene como Mesías, como Cristo, y usted no lo tiene correcto, usted no tiene un conocimiento salvífico, una fe salvífica, por eso que es fatal. La aclaración aquí es porque hay muchas personas que no pueden entender divinidad con humanidad, no la pueden entender. El hecho de que Jesús haya encarnado, haya tomado nuestra forma, no significa que no sea Dios, no significa que no tenga autoridad, no significa que no sea soberano, no significa que Él sea Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso Pablo está aquí hablando de lo que es su misión como Mesías. Cuando dice todo lo puso debajo de sus pies, hermano, inclusive el mismo Satanás. Sí, Satanás es príncipe de este mundo, pero quiero decirle, Él es príncipe de su dominio, de su esfera. De eso Él es príncipe. Él no es soberano. Él no es el rey del universo.
Él solamente gobierna en la maldad y en aquellos que dejan que Él sea el Señor de sus vidas. Pero nosotros sabemos, según Primera de Juan 4:4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, Dios está pacientemente esperando a que su tiempo se cumpla. Él está esperando por sus hijos, Él está esperando por lo que Él en su presencia sabe que van a creer en Él, que van a entregar sus vidas a Él. Y cuando eso ocurra, ya se cumplió el tiempo, Cristo viene a arrebatar su iglesia, lo cual en ningún momento pone un pie en la tierra, Él nos espera en las nubes, así que yo no sé dónde está la confusión de las personas. Viene la gran tribulación, Él viene en su segunda venida a establecer su reino teocrático en la tierra por 1000 años. Y cuando esos 1000 años pase, es el tiempo de entregar el reino al Dios y Padre. Como diciendo, el plan que ya tú tenías desde antes de la fundación del mundo, ya está cumplido. Ya está tu pueblo completo reunido. Aquellos que van a gozar del paraíso. Aquellos por los cuales Dios no se equivocó al crear el mundo, porque Él sabía que había un pueblo a través de las dispensaciones de los tiempos que iba a creer en Él y que lo iba a recibir como Señor y Salvador. Dios sabía eso. Y ese es el tiempo glorioso, por eso que apunta a los finales de los 1000 años, porque ahí está el pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén. Tenga mucho cuidado, no confundir la Nueva Jerusalén con la Jerusalén terrenal aquí en el milenio. El pueblo va a estar en la Nueva Jerusalén y ya los impíos acabaron. Están delante del juicio para ser echados al lago de fuego. Y ahí pasaron las primeras cosas. Se entregó el reino. El hecho de que nosotros ya desde hace 1000 años que estamos en la Nueva Jerusalén, 1007 años que estamos en la Nueva Jerusalén, no significa que en la tierra ya se haya acabado la obra. No, el Señor sigue tratando con la gente del milenio. El Señor sigue obrando como Él va a obrar, bajo las condiciones que Él mismo tiene para ese tiempo milenario. Pero cuando llegue el fin, ese es el fin que está hablando. Jesucristo entrega el reino. Cuando habla el postrer enemigo, la muerte va a ser destruido, ahí se está refiriendo a Apocalipsis 24, cuando se personifica la muerte y el Hades, para referirse, puede ser quizás ángeles que están a cargo de llevar las almas al abismo. No sé por qué se personifica, no tengo una respuesta clara, por qué ahí se personifica la muerte y el Hades, pero son lanzadas al lago de fuego. Eso ya es el postrer enemigo, es cuando la muerte es vencida. ¿Por qué? Porque durante el milenio todavía va a haber gente, a pesar de las condiciones magníficas que Dios va a hacer, creando un nuevo cielo y una tierra nueva en el planeta, a pesar del gobierno teocrático de Cristo y de que no va a haber la influencia satánica alrededor, los hombres van a seguir siendo pecadores. Dice, el niño va a morir de 100 años, las personas van a seguir muriendo durante ese tiempo. Me refiero a los que estén aquí en el milenio. Hermano, por eso hay que estudiar sobre todo ese tiempo milenario, y no solamente con los 3 o 4 versículos que aparecen ahí en Apocalipsis. Hay que ir a Ezequiel, hay que ir a Zacarías, hay que ir a otros profetas que con mucha más claridad exponen o describen más bien ese tiempo milenario, descripciones que son obvias, que son diferentes a lo que se está viviendo hoy día, como lo es el templo, como lo es la característica que va a tener la ciudad de Jerusalén. Todos esos detalles son sumamente importantes para entender que sí va a haber un tiempo fructífero, un tiempo glorioso, pero es una nueva dispensación para los habitantes de ese tiempo. El Señor va a lidiar con ellos, va a haber salvos, como van a haber malditos durante ese tiempo, pero cuando llegue el fin, ya todo es entregado al reino de los cielos. Cuando ya aquí en Apocalipsis 20:14, la muerte y el Hades es echada en el infierno, implica que ya no va a haber más muerte biológica para ningún ser humano. ¿Por qué? Porque de igual manera que los justos resucitaron
para tener un cuerpo glorificado y vivir en ese cuerpo glorificado por la eternidad, en ese momento resucitan los impíos para ser echados en cuerpo y alma en el infierno, pero allí no van a morir biológicamente. No, allí no se muere biológicamente. Ya es por la eternidad. Por eso es que ya la muerte es vencida. Ese es el postrer enemigo. Ya se acabó la muerte. Ahora en ese momento se usa la palabra muerte para definir si usted está separado de Dios o usted está cerca de Dios. Si usted está en Cristo, que eran los versículos anteriores que estudiamos, usted va a vivir eternamente en comunión con Dios en el paraíso. Si usted está en Adán, ¿verdad?, usted va a quedar separado eternamente de Dios en el infierno. Ahora, los versículos 27 y 28 es lo que yo le digo que son uno de los más difíciles, no solamente de Corintios, sino de las Escrituras. Ha dado lugar a varias teorías. Fíjense que dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ahí se está refiriendo a Cristo y al Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para poder entender este versículo, es sumamente importante que podamos comprender lo que es la kenosis de Jesucristo. Esto es una palabra griega, un término griego, significa despojo, anonadamiento, vaciamiento más bien, es lo que significa kenosis. Y se está refiriendo a las limitaciones que el Cristo encarnado tenía en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan de redención. Usted sabe que Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, menciona esta encarnación de Jesús voluntaria, como Él se despojó de sí mismo, aún siendo en forma de Dios. No lo estimó como cosa que aferrarse, sino se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esta sujeción, este sometimiento a la voluntad de Dios, en ningún momento significa que Cristo sea menor que el Padre, o que haya sido un ser creado, como muchos dicen por ahí. No, para nada. Cristo sigue siendo una de las personas de la deidad, compartiendo los mismos atributos, coigual al Padre. Pero era importante que se hiciera esta obra redentora. Era importante que Jesucristo encarnara en hombre. Por eso cuando dice kenosis, eso implica dejar la gloria que Él tenía antes de encarnarse. Ustedes saben que cuando Él ora ahí en Juan 17, cuando ya Él sabe que está a punto ya de ser crucificado, Él ora al Padre y le dice: ya, Señor, yo cumplí con la obra que tú me has dado, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes. ¿Ve? O sea que Él dejó esa gloria como Dios que es. Él dejó esa gloria para venir y limitarse a un cuerpo humano, tener limitaciones reales humanas, pero no implica que haya dejado de ser Dios. Y mucha de la manera en que Él se relacionó con el Padre fue porque hablaba en su condición de hombre, y además nos está enseñando a nosotros, los hijos de Dios, cómo debemos relacionarnos con el Padre, cuál debe de ser también nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Algo que, apartándome un poquito del tema, me sorprende grandemente el trabajo que le cuesta a los cristianos someterse a la voluntad de Dios. Les cuesta trabajo, hermanos, porque persisten en querer hacer su propia voluntad y no reconocen que la iglesia tiene una cabeza que es Cristo, y que Cristo, la cabeza de Cristo, es Dios. Y todas estas cosas tenemos que entenderlas, hermano, porque fue su condescendencia al tomar forma de hombre, semejanza de carne de pecado, sin pecado,
pero fue semejante a nuestra carne, y también al no usar voluntariamente ciertos atributos mientras Él estuviera en la tierra. Esta sujeción tiene que ver, hermanos, con la encarnación. Fíjense, primero todo está sujeto debajo de sus pies. De eso habla el Salmo 8, el Salmo 110, Hebreos 2:8. O sea, Dios le dio al hombre señorío sobre todo lo creado. Ese señorío se cumple en Cristo, en el Dios hombre, se cumple ese señorío. Según Hebreos 1:6, aún los ángeles del cielo están sujetos a Él, incluyendo el diablo y los demonios. Dios le da potestad en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Y todo eso es mientras que estamos en este tiempo y en ese tiempo futuro que vienen adelante. Pero cuando llegue el fin, el verbo, el logos, no como tal, sino hecho carne, se va a sujetar al Padre. Esta sujeción es compatible con su igualdad al Padre, porque el hecho que el Hijo está sujeto al Padre y el Hijo es igual al Padre, esas son dos cosas verdaderas. Él es igual al Padre, pero está sujeto al Padre. En un sentido está sujeto como hijo de hombre, en otro sentido es igual como hijo de Dios. O sea, se trata aquí de la subordinación oficial del Hijo hecho carne a Dios como Dios, debido a que fue revestido de nuestra naturaleza humana y permanece en dicha naturaleza como sumo sacerdote aún después de resucitado. Para mí, una de las cosas más grandes que yo tengo que apreciar de la gracia de Dios es la kenosis de Jesucristo. Porque no fue que Él condescendientemente vino a tomar una forma humana y después que resucitó y ascendió, volvió a ser como antes. No, ya Él quedó como Dios hombre en su naturaleza divina y humana. Ahí Él quedó ya. Hermano, eso a mí me da ganas de llorar. A mí me causa una impresión tremenda a lo que Cristo se sometió, se sujetó. ¿Y por qué? Por salvarme a mí. No había otra razón. Por salvarme a mí. Él quedó ya en esa condición, Dios hombre, por la eternidad. Por eso es importante, hermanos, tener un estudio acerca de la naturaleza y la subordinación de Cristo para que nosotros podamos entender bien este aspecto, para que la mente de nosotros no se vaya hacia pensar que Cristo no es igual al Padre, pero tampoco dejemos de pensar su kenosis y a lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros, a su sujeción y subordinación. Y nos enseña muchísimo, porque si Cristo siendo Dios, siendo Dios, estuvo dispuesto a sujetarse y a someterse al Padre, ¿por qué somos tan insurrectos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para ser tan insurrectos? Para tener delante la palabra, la voluntad de Dios y hacer todavía persistir en lo que bien nos venga en gana. Esto nos tiene que aprender a enseñar a nosotros a humillarnos, a obedecer, a saber que Dios tiene un orden de sujeción y de subordinación al que yo me tengo que someter. Yo creo que todo esto viene, ¿por qué? Por el veneno que fue sembrado con aquella serpiente diciendo: el día que comas de este árbol serás como Dios. Y esa es la manera que nosotros manifestamos, a veces conscientes o inconscientes, de que queremos ser Dios, porque nos cuesta trabajo someternos a su ley, a su voluntad. A la esposa le cuesta trabajo someterse al esposo. Los hermanos les cuesta someterse a la iglesia que Dios puso como cabeza. La iglesia en general le cuesta trabajo someterse a Cristo, que es su cabeza, y no lo reconoce. Pero Cristo ahí para. Cristo sí se sometió al Padre. Él sí se subordinó. No solamente porque era necesario para nuestra redención, pero para también enseñarnos.
El prefijo sub significa bajo. Y ser subordinado es estar bajo la autoridad de alguien. No es un igual, no goza de la misma jerarquía que su superior. Esa es la idea básica de la subordinación. Sin embargo, nuestra cultura, cuando se habla de subordinación o sujeción, inmediatamente piensa en desigualdad. Piensa en desigualdad. Nos cuesta someternos. Pero sujeción no es desigualdad, no es inferioridad. Hermanos, hay que verlo como un orden que Dios ha establecido. Es más, todos vivimos en un universo muy ordenado, donde hay autoridad, donde hay ley, donde hay sumisión a la autoridad. Las cosas inanimadas, los seres que no tienen espíritu como nosotros tenemos, se sujetan a estas leyes de la naturaleza. Los únicos insurrectos somos nosotros. Y ahí en Santiago 4:5 lo dice: Dios posee autoridad sobre el hombre posee autoridad sobre la naturaleza, los maridos tienen autoridad sobre sus esposas, los padres sobre sus hijos, los gobernantes sobre los gobernados, los patrones sobre los empleados. Y cuando hablamos de sometimiento, implica que voluntariamente yo me coloco dentro de un orden establecido. ¿Para qué? Para cumplir una función dentro de ese cuadro. Es para cumplir una función, no porque yo sea inferior, es porque me estoy simplemente colocando en un orden. Cuando se trata de Dios, todos los miembros de la Trinidad son iguales en naturaleza. Es un Dios en esencia, 3 personas, y todos son iguales. No hay subordinación entre las 3 personas de la Trinidad. Son iguales en honor, en gloria, en atributos, son eternos, infinitos. A pesar de esa igualdad, por el plan de redención, se requiere una subordinación. Y esta la asumió Cristo voluntariamente y se sometió. Fíjense, no se trató de una obediencia forzada. No fue porque el Padre le dijo, tienes que hacer esto. No. Ambos, tanto el Hijo como el Padre, son de una misma voluntad, son de un mismo sentir. Ambos acordaron este plan de redención y ambos lo hicieron por amor. Eso lo hizo Cristo. Jesús se sometió a la perfecta voluntad de su Padre, hizo lo que el hombre no tiene capacidad de hacer, se sometió inclusive al bautismo para identificarse con su pueblo, se subordinó para salvar a los insubordinados, se sujetó a un orden, a un plan, y de esta manera cumplió los requisitos para ser nuestro Redentor. La semana que viene vamos a ver un poco más acerca de la naturaleza de Jesucristo. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque a veces nosotros creemos que sabemos y que conocemos, pero recuerden, un conocimiento erróneo de Jesucristo es fatal, fatal. Es muy importante que usted entienda con toda claridad quién es Cristo y el propósito de su misión. Si usted no tiene un entendimiento de esto, usted no posee una fe salvífica. Usted tiene que estar dispuesto, porque la fe, acuérdese, responde a lo que hay una convicción. Y convicción es un conocimiento que uno tiene, y la fe responde. Es más, si usted quiere algo en la casa, escriba en una hoja, ¿quién es Jesucristo? Y hable algo acerca de Cristo. Y luego haga otra pregunta, ¿de qué se trata su misión? Y responda. Si usted tiene una fe salvífica, usted tiene que estar dispuesto a tener una respuesta a estas 2 preguntas. Tiene. Si no, hermanos, procure que le enseñe, porque es de vital importancia. Que el Señor les bendiga.